Bueno, en esta tarde para mí es un gusto poder presentar a Heidi Arencibia. Ella ha sido profesora en el Seminario de Matanza, fue mi profesora en el Seminario de Matanza de Educación Cristiana y también es pastora actualmente aquí en los Estados Unidos. 13 años como pastora en New Life Presbyterian Church en Miami y fue profesora del seminario por 6 años en Cuba. Para mí es un honor que Heidi haya accedido y esté con nosotros en esta tarde. Así que Heidi, bienvenida a este tiempo que estoy creando para compartir con mis amigos de aquí de Carolina del Norte las experiencias de otros amigos que tengo a lo largo de todo Estados Unidos, pero que vienen de Cuba mayormente. Gracias por la invitación. Sabes que solo a ti, porque este método no me gusta mucho, pero siempre es un placer poder testificar del Señor y contar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Heidi, sin más, quiero introducir esta conversación y lo más importante para mí es saber en este momento, o que más me interesa conocer en este momento, es un poco de tu niñez, dónde creciste, de tu familia, cómo te desarrollaste. Y quizás en esa época de la niñez, la adolescencia y la juventud, pudieras compartirnos alguna experiencia negativa que te marcó en tu vida y alguna experiencia positiva también que fue importante para ti y que te trae gratos recuerdos. Bueno, yo soy de Matanzas, que es una ciudad costera en Cuba, así que soy una apasionada del mar, ¿no? Necesito un poco el aire de mar, me trae vida. Y mi iglesia fue una iglesia desde niña, fue la iglesia no solo de mi madre, sino de mi abuela, de mi bisabuela. La familia de mi materna llega al Evangelio en el 1898, cuando llegaron los primeros misioneros. Y en la iglesia de Matanza Central, la familia de mi bisabuela estaba inscrita como miembro de la iglesia en el 1905. Así que esa fue la iglesia de Matanza Central de toda nuestra familia a través de los años. Y de ahí viene que mi formación cristiana es fundamentalmente la del hogar, aunque tengo el privilegio de haber tenido una iglesia que era una escuela de formación extraordinaria, con un liderazgo precioso, y sobre todas las cosas recuerdo mi niñez con maestras de escuela dominical que eran excepcionales. Yo fui alumna de Nice Fernández, yo fui alumna de Nancy Toledo, en mi clase de párvulos. Recuerdo las manualidades y las cosas de la clase de párvulos. En un tiempo también estuve muy relacionada con la Iglesia Presbiteriana de Versalles, que era la de mi barrio, y donde también yo participaba de las escuelas bíblicas de vacaciones, cuando Cepeda era pastor y después cuando Montes de Oca y María Cristina. Así que yo pienso que tuve el privilegio de beber de diferentes fuentes. Y después ya en mi adolescencia, yo creo que la iglesia de Matanza Central tenía el privilegio de tener pastores muy buenos siempre. Mi maestro de adolescencia, escuela dominical, era mi pastor, que era el reverendo Joel Ajo, después obispo de la iglesia en Cuba. Y siempre pude nutrirme de gente que me ayudó a crecer en los caminos de la fe. Era una época en que no se estilaba ir a la iglesia, no se estilaba creer en Dios, al contrario, era hasta muy mal visto. Pero mi mamá, que es la que realmente lleva todo el mérito de la formación cristiana que yo tengo, era una mujer de fe y decía, no, el domingo es para el Señor y no hay escuela, no hay trabajo voluntario, no hay domingos rojos, que eran actividades que creaba el sistema, ¿no? Para tratar de evitar que las personas se congregaran. Y siempre fuimos muy fieles en ese sentido, y yo creo que de ahí fue que yo viví. En el momento en que yo tengo que hacer mi decisión de fe, para mí ser cristiana era parte ya de mi identidad. De hecho, en la escuela, lo primero que te hacían era que te preguntaban, la primera pregunta de los expedientes, ¿no?, que te llenaban era, ¿tiene creencia religiosa? Y bueno, allá yo me acostumbré desde pequeña que yo era diferente y que siempre decíamos que sí. Es decir, sentíamos orgullo de poder testificar en ese sentido.
¿Hay alguna experiencia negativa que recuerdas que marcó tu vida en esa Yo etapa creo de la que adolescencia? Yo creo que exactamente eso, que tú eres una minoría dentro de tu pensamiento cristiano, eres una gente, yo recuerdo, por ejemplo, en séptimo grado, cuando fueron a la luna, el maestro me paró delante de todo el aula para que yo dijera por qué cosa habían llegado los cosmonautas a la luna y no habían encontrado a Dios sentado en un butacón. Era como una manera de hacer bullying, de hacer burla. No importaba que tú fueras niño, realmente eso es característico de ese sistema. Yo recuerdo cuando me paraban todos los viernes en el matutino de toda la escuela, junto con los testigos de Jehová, te paraban delante para decir, marcarte, ¿no? Tú eres cristiano, tú eres diferente, tú eres desafecto a la revolución, tienes problemas ideológicos. Entonces yo creo que todas esas cosas fueron negativas, pero a la misma vez como que lo ayuda a uno a tener convicciones y a saber en qué cree y a defender lo tuyo desde muy temprano. Así que lo que fue malo, Dios lo convirtió en herramientas para que yo pudiera tener una convicción de fe mucho más temprano que lo que puede tener un muchacho, digamos, en este país, que no tenga que enfrentarse a ese tipo de problemas que desde temprano le estén acosando por problemas ideológicos. Bueno, y cuéntanos alguna experiencia positiva de esa etapa de tu vida. Nada más que haber tenido los maestros y el liderazgo con el que yo me formé. Primeramente la fe de mi madre, que eso es realmente un paradigma. Pero además de eso, de mi formación de hogar, yo tenía gente a mi alrededor como Almaida Fernández, como Patria Castillo, como Nice Fernández, Marta Reyes, que recuerdo aquellas cantatas infantiles que preparaba para Navidad. Es decir, yo fui formándome a través de los años, nutriéndome de un liderazgo que era extraordinario. Y yo creo que mucho de mi pastoral hoy, yo la mayoría de mi pastoral hoy no la aprendí en un seminario. La aprendí en mi vida y bebiendo de esas fuentes tan ricas de himnología, de liturgia, de experiencias de fe, de trabajo de servicio. Había una señora que se llamaba Amparo Bello, que llevaba un ministerio de visitación a hospitales y enfermos que era algo extraordinario. Toda esa gente fueron las personas en las que en aquella etapa de niñez y primera adolescencia yo me formé. Mi pastor también en un momento determinado fue eh, Marbelio Tamayo, era un agente de un empuje de trabajo con juventud, la oratoria del reverendo Garrido. Es decir, yo pienso que yo pude tener pastores como Israel Batista, gente que a través de los años me fue dejando. E incluso todavía hoy yo recuerdo algunos sermones de algunos de estos grandes predicadores. Hedy, como casi todos nosotros que nacimos en la iglesia, no podemos hablar de una experiencia puramente de encuentro con Dios, de una experiencia que nos marcó así de una manera drástica. Pero sí, ¿en qué momento tú pudiste experimentar que ya tu fe no era una fe por tradición de tu mamá o de la familia, sino porque ya tú empezaste a sentir dentro de ti una relación muy personal y estrecha con Dios? Yo creo que fue temprano, fue yo creo que en mi primera juventud, y sabes que jugaba un papel muy importante, los campamentos de adolescentes y de jóvenes que se celebraban en Cuba. Y había un momento que yo creo que era el clímax de cada uno de esos eventos, que era la fogata, donde siempre se hacían llamamientos, donde siempre había una palabra para invitarte a hacer decisiones de fe. Y yo pienso que en esos momentos fueron cruciales para mi decisión de fe. Yo recuerdo a Aldo Martín conversando conmigo, a el reverendo Peláez.
Es decir, siempre había un trabajo de capellanía muy personalizado. El grupo era muy pequeño, ¿no? Y yo pienso que eso era lo que permitía que de alguna forma tú te sintieras más atendido espiritualmente. Pero yo recuerdo especialmente esos momentos de fogata ahí en el seminario, esos llamados. Yo creo que a partir de ahí fue que uno dijo, sí señor, y desde muy joven yo empecé ya a trabajar en liderazgo y lo hacía realmente con convicción y con pasión. Me gustaba, yo sentía que la iglesia era mi lugar. Heidi, un poco que acerca de tu profesión. Tú estudiaste y te preparaste para una profesión, aunque actualmente eres pastora, pero tienes otra profesión. ¿Quieres hablar un poquito de esa parte? Bueno, yo cuando fui a pedir carrera, la primera carrera que yo pedí era psicología, pero entonces no me la dan porque tenía problemas ideológicos. Un psicólogo no podía ser en aquel momento, al menos cristiano. Y entonces estudié pedagogía. La idea era también quedarme en Matanza y ninguna de las carreras que estudiaban en Matanza tenía nada que ver conmigo. Entonces estudié en el pedagógico y cuando yo termino la carrera, ya el obispo Armando Rodríguez me había llamado para servir en la educación cristiana de la iglesia. Y a partir de ahí, entonces, cuando el obispo Joel Ajo entra, me dice, además de tener la pedagogía, si vas a trabajar con educación cristiana, debes tener también la formación teológica. Así que yo estudio en el seminario e incluso hago la maestría en teología con una mentalidad muy laica. Es decir, yo nunca pensé ser pastora, sencillamente era para servir al Señor y sobre todo para servirlo en esa rama de la educación cristiana, que era donde yo trabajaba con la iglesia metodista. Yo sé que el trabajo pastoral comenzó aquí en los Estados Unidos, pero antes de cruzar para el trabajo pastoral acá, me gustaría saber cómo fue la transición de Cuba a los Estados Unidos y el impacto que tú y tu familia tuvieron en esa etapa. Bueno, realmente nosotros venimos por partes. Primero llegó mi esposo, Alberto, después vino el varón, Samuelito, y por último vinimos la niña y yo. En ese interín también mi mamá había podido venir de visita y se pudo quedar con nosotros. Y realmente yo venía con la idea, bueno, de hecho yo puse todos mis papeles con la iglesia metodista para algún trabajo o algo así, pero lo primero que me hice en este país fue ser maestra en un daycare. Y agradezco extraordinariamente a la señora Elena Salavarría, que fue la que me dio la posibilidad. El día que yo fui a la entrevista de trabajo, ella me dijo, usted está overqualified y no le puedo dar el trabajo. Yo le dije, déme la oportunidad porque yo necesito aprender a vivir en este país. Y lo primero que hice aquí fue primeramente maestra de daycare y después trabajé en Miami Spring en Elementary. Y finalmente, estando en ese momento trabajando como maestra, un día me llaman de esta iglesia, la iglesia presbiteriana Nueva Vida en Miami, para que yo cubriera el púlpito. Estaban sin pastor y todos los domingos llamaban a una persona diferente. Así que yo entré y prediqué, nadie me conocía. Ese domingo la persona que iba a predicar era el reverendo Roberto Hernández, quien en Cuba fue pastor metodista y aquí en Estados Unidos trabajó con la iglesia presbiteriana y estaba enfermo y la esposa da mi número de teléfono. Así que esta comunidad de fe me invita a predicar sin saber quién era yo y solo por la recomendación del reverendo Hernández y su esposa. Y a partir de ahí me empezaron a invitar con más frecuencia, generalmente 3 domingos al mes, excepto el domingo de comunión, que venía algún presbítero invitado a oficiar. Y eso fue en el 2007. Así que yo no tenía ninguna expectativa, nunca pensé que iba a ser pastora acá. Y cuando llegó el momento en que la iglesia, con la iglesia presbiteriana es diferente, la iglesia es la que te pide como pastor. Y cuando ellos me piden a mí como pastor,
tuve la ayuda y la orientación del reverendo José Luis Casal, que me ayudó a saber cómo navegar en una estructura muy diferente a la que yo conocía, pero a la misma vez, cuando yo empiezo, tenía grandes dudas. El último pastor de esta iglesia había sido un pastor muy querido, el reverendo Martín Añorga, y yo siempre decía, no, yo no puedo sustituir a Añorga. Y un amigo, colega del seminario en Cuba, mi amigo Nelson Dávila, me escribió una carta donde me ponía algunas citas de Bonhoeffer y me recordaba que el ministerio mío de toda la vida había sido educativo. Me dijo, los tiempos han pasado, ya los grandes oradores, no exactamente eso es la pastoral. Dios te está llamando a un ministerio educativo. Y yo lo asumo así. De hecho, en la iglesia presbiteriana, nosotros no somos clérigos, no somos, lo que somos es teaching elder, es decir, ancianos gobernantes que enseñan la palabra e imparten los sacramentos. Y yo creo que ese es mi llamado es a enseñar la palabra y a enseñar a las personas a cómo estar más cerca y ver el rostro de Cristo en su diario caminar. Heidi, a ti no te dejaron estudiar psicología en Cuba, pero uno de tus mayores talentos precisamente es la consejería y el trabajo con la gente personal, ¿no? En ese trabajo educativo, ¿no? En esta temporada hay mucho de qué hablar con estas situaciones que se están viviendo y quisiera que nos comentaras un poco tus opiniones acerca de los tiempos presentes que está viviendo no solo la iglesia, sino cada uno de nosotros como cristianos ante las situaciones estas de temor, de miedo, de enfermedad, de muerte y todas estas cuestiones. Rafael, yo creo que a todo el mundo le tomó esta situación sin estar preparados, ¿no? Dios nos ha ido dando herramientas en el camino, pero realmente en un principio sobre todo fue muy difícil. Hemos tenido personas muy amadas y muy cercanas que han estado enfermos de COVID y yo pienso que en lo personal yo no he estado tan sumergida en un impasse de espera, porque parte de lo que dejó el COVID con esta iglesia es que la persona que llevaba el daycare cerró la escuela, nos quedamos sin alumnos, sin maestros, se perdió por completo la licencia, todas las cosas. Así que desde el mes de abril, cuando todo el mundo estaba encerrado en su casa, ya nosotros estábamos aquí tratando de hacer algo y de salvar de alguna manera un ministerio educativo para esta iglesia. Y todo este tiempo hemos estado en función de ese propósito. Dios puso en nuestro camino una directora con una experiencia extraordinaria, una mujer de fe. Estamos terminando las construcciones, las reparaciones. Hoy exactamente estamos montando algunos elementos en el playground y sabemos que en el tiempo que nosotros lo habíamos previsto no ha sido, pero que el tiempo es de Dios y que el tiempo de Dios es perfecto. Así que en su momento estaremos trabajando en eso. El acompañamiento en el caso mío ha sido muy difícil porque mucha gente de mi congregación, nada de Facebook, nada de YouTube. Algunos han pasado mucho trabajo incluso para poder entrar en un grupo de WhatsApp. Entonces, yo soy un poco, por ejemplo, yo ya he mandado como en tres ocasiones ahora con esta última de esta semana, yo mando cartas en sobre con sello a la comunidad, a toda la congregación, porque hay gente que no se está enterando de lo que está pasando y desde el mes de marzo no han podido congregarse más. Sobre todo la gente, los ancianos, es una tristeza grande porque es un nivel de desconexión total. Nosotros abrimos la iglesia desde el 31 de mayo, el día de Pentecostés. La estructura de nuestra iglesia de alguna forma nos permite también que el consistorio es quien toma decisiones y bueno, a pesar de que todavía había algún tipo de peligro, ¿no? Pero estamos
con los 6 pies, un banco sí, un banco no, todas las medidas. Y las personas que vienen, yo siempre le pido a las personas que tienen alto riesgo que no vengan, que no vengan. Lo que estamos es ofreciendo la posibilidad del que quiera venir al santuario y después lo que predicamos también se transmite por las redes y se les hace llegar a los que puedan tener acceso a eso. Ha sido un tiempo difícil, nos hemos tenido que reinventar, la tecnología no es mi mundo y hoy mismo me has puesto a hacer un Zoom. Entonces, no digo yo si hemos crecido, hemos aprendido a editar videos y demás. Yo creo que ha sido un tiempo de grandes retos, pero me parece que la enfermedad mayor que ha traído esta pandemia es el miedo. El miedo, la inseguridad, la tristeza. Hay mucho dolor, mucha muerte, pero sobre todo hay heridas mucho más profundas de gente que te dicen textualmente, es que tengo mucho miedo. Y yo creo que el miedo es una cosa, que es una enfermedad, es algo que paraliza. Cuando nosotros estamos en el Señor, aprender a descansar y a confiar es parte de la invitación que Cristo nos hace, ¿no? Estamos esperando tiempos mejores en Dios y gracias al Señor. En nuestra comunidad hemos tenido algunos enfermos, pero ninguno de gravedad. Y de las personas por las que hemos orado, que se han estado graves y si han tenido la secuela de este virus poderoso, realmente han sanado y son testigos hoy del poder de Dios. Heidi, yo sé que esto es una especie de tortura para ti, pero yo creo ¿Cómo lo que, sabes? yo creo Muy que bien es me muy conoces. bueno que las personas puedan escucharte, ¿no? Y hay una última cosa que quiero pedirte. Tú eres una maestra por excelencia, Ajá. pero igualmente la experiencia de tu relación personal con la Biblia, yo sé que ha sido muy importante para llegar a donde estás. ¿Pudieras compartir con nosotros algún texto bíblico que ha sido para ti de fortaleza, de apoyo en tu vida espiritual y cristiana? Rafa, cuando uno busca cuál es tu preferido, me pasa igual que si me preguntas cuál es mi himno preferido, uno tiene muchos preferidos, ¿no? Salmo 121 ha sido siempre un escudo extraordinario, pero realmente desde el momento en que Dios me llamó a este ministerio, yo siempre digo como Pablo en Primera de Corintios cuando dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Primera de Corintios 15:10. Y yo creo que yo soy un fruto fehaciente de la gracia de Dios obrando en mí. No hay un éxito, no hay un logro, no hay una cosa que uno pueda decir, esto lo he hecho yo. Realmente es la gracia de Dios obrando en tu vida para transformación primero de tu ser y después para tú poder ser de bendición para otras personas. Gracias, Heidi, por este tiempo y por concederme el privilegio de poder conversar contigo un ratico. Para las personas de acá también va a ser edificante poder escuchar tu testimonio y te agradecemos mucho, de verdad. Y que Dios bendiga mucho el ministerio igualmente de ustedes allá y del trabajo que están haciendo y de la dura tarea de poder echar a andar el daycare ahora también. Y Amén. yo sé que la Iglesia Nueva Vida es una iglesia muy hermosa que nos abrió los brazos desde el momento en que llegamos allí para el tiempo que estuvimos con ustedes. Y la guardamos en nuestro corazón como recuerdos muy gratos, el espacio que ustedes nos hicieron cuando estuvimos con ustedes. Gracias a ti, Rafa, por tenerme en estima y ustedes realmente son uno de los regalos que Dios me dio a mí en mi pastorado y siempre oro por ustedes y bendigo el ministerio que Dios ha puesto en las manos de ustedes, pidiéndole que servir al Señor les una cada día más para bendición, ¿verdad? Y yo los tuve aquí y los extraño todavía. Ustedes eran aquí mi mano derecha en muchas cosas, así que siempre les recordamos con mucho cariño y le doy gracias a Dios por la amistad que tenemos de hace tantos años. Un abrazo y bendiciones. Que Dios les guarde a todos en su inmenso amor.